conjunto de proyectos, concretamente 3 proyectos, 2 en diputado y otro en el Senado, contemplan un agravante para el homicidio de la mujer en una situación especial de vulnerabilidad. Estas situaciones de vulnerabilidad se aluden o se connotan de manera diferente en los proyectos. Algunos aluden, por ejemplo, a ciertas edades de las mujeres, a la mujer embarazada, a las situaciones de discapacidad. Otros aluden simplemente a que sea especialmente vulnerable. Otros proyectos dicen en marcos de relaciones desiguales de poder. Aquí me permito un poco más polemizar, porque mientras el homicidio por violencia de género sería interesante porque puede incluir situaciones no contempladas en el inciso primero ampliado, digamos. Tenemos casuística de homicidios, sobre todo de trabajadoras sexuales, que son indudablemente homicidios por violencia de género y no entrarían en ninguna de las agravantes, ni aún ampliando, y a lo mejor no está cerca tampoco del homicidio por odio de género, que tiene una cierta proximidad con el genocidio. Me quedan 3 minutos. Quiero ir ahora a las lesiones. Aquí sabemos que nosotros tenemos un Código Penal de 1921 y que fracciona las lesiones por su entidad, en lesiones leve, grave, gravísima. Pero ¿qué ocurre con el fenómeno del maltrato sobre la mujer, sobre todo en el ámbito de la violencia doméstica, y que lo mismo ocurre en el ámbito del maltrato hacia el niño? ¿Qué nos dicen los victimólogos? Hilda Marchelli señala que lo que llama la atención es el tiempo de la victimización. La violencia doméstica, igual que la violencia en contra del niño, se caracteriza por un significativo tiempo de victimización, en que los acometimientos, las manifestaciones de violencia se producen en forma diaria, semanal, van acrecentando la gravedad y en su realidad se manifiestan en forma combinada. Por ejemplo, una investigación en Córdoba, en el ámbito no penal, de la violencia que, en virtud de la legislación de violencia familiar, revela que las características de la violencia predominante, un 81%, es una combinación de violencia física y psicológica. Son adecuados estos tipos que fraccionan en episodios aislados, un fenómeno, digamos, que tiene estas características de pluriofensividad, de considerable tiempo de mantenimiento de la victimización. ¿Son adecuados? Cuando en el proceso penal esto decanta ¿en qué? En acusaciones que se centran en los episodios y se produce en una presión hacia el relato de la mujer en búsqueda de precisiones de tiempo, del lugar en que le pegó en la cabeza, en que le fracturó el brazo, en cuando la amenazó. Esta desagregación del fenómeno combinado produce, digamos, una dispersar el contexto de violencia y decanta en sentencias que absuelven por las coacciones y amenazas y condenan a veces por las lesiones en las que hay una evidencia física.
No quiero terminar sin abordar algo de los vínculos en contra, en materia de los delitos sexuales, los vínculos. ¿Por qué? Porque esta modificación no estaba en 1921, es una modificación reciente. Y sin embargo también aquí bien vemos una disparidad en el tratamiento de los vínculos legales y afectivos. Como sabemos, nuestra doctrina tradicional decía que era atípico, aunque no había nada en el tenor literal de la fórmula, pero que era atípico el abuso sexual del cónyuge. Hoy esa doctrina ya no está vigente, pero la calidad de cónyuge no agrava el abuso sexual. Los vínculos que agravan son los de ascendencia, descendencia, afín en línea recta o hermano, sin que se contemple el cónyuge. Pero sin embargo, el cónyuge está contemplado en la promoción o facilitación de la corrupción o de la prostitución de menores hasta 18 años. Está contemplado como agravante y no está contemplado en el abuso sexual. Pero resulta que el cónyuge no está contemplado en la promoción o facilitación de la prostitución de mayores de edad. Entonces habría que revisar estas agravantes en clave de igualdad de trato. Y otro tanto ocurre con los vínculos afectivos. El conviviente queda alcanzado por las agravantes de la promoción o facilitación de la corrupción y de la prostitución de menores hasta 18 años. Pero no está contemplado como agravante en el abuso sexual, sea en contra de menores o de mayores de edad. Y en los proyectos en el Congreso solo hay uno. Es decir, hay que ver todas estas manifestaciones de violencia con algún nivel de coherencia, porque si los proyectos se centran solo en los homicidios, dejan de lado las lesiones y dejan de lado la violencia sexual. Y aún a riesgo de que me acogote la coordinadora, quisiera concluir, digamos, con que también es necesario una revisión desde las convenciones en relación a las alternativas de justicia restaurativa, sea la suspensión del juicio a prueba, inconveniente y que controvierte, choca contra la directriz política criminal de investigar y sancionar la violencia, también en una revisión de la fórmula del avenimiento en los delitos en contra de la integración sexual, y también abogar desde aquí para una reparación estatal para las víctimas de violencia en sus más graves manifestaciones. ¿Por qué? Porque mírense, las estadísticas que tenemos, que son tan escasas, digamos, pero en materia de legislación no penal, las mujeres que acudieron al sistema de las medidas de protección, en un 48% carecen de cobertura médica para atender las consecuencias de la violencia. Son asistidas de programas gubernamentales que se asiste a la alta emergencia. ¿No es el momento de una reparación estatal que contemple por lo menos lo que está circulando a nivel de la victimología para lo que sería el primer convenio sobre víctimas de delitos y abusos de poder, para los tratamientos de rehabilitación, para los graves, consecuencias de la salud psíquica, para los gastos de la vida? Muchas gracias por todo.